Hola a todos y todas, mi nombre es María Alejandra Ulloa y el día de hoy les voy a contar brevemente sobre mi proyecto de grado en microbiología que hemos decidido llamar Reconstrucción de genomas bacterianos simbióticos de Drosophila utilizando datos metagenómicos. Mi directora de tesis fue Ángela Peña y el codirector fue Alejandro Reyes. Para comenzar me gustaría hacerles unas preguntas. ¿Alguno sabe qué es la metagenómica? ¿O qué son los MACs? Tal vez esto pueda sonar un poco extraño en este momento, pero la idea es que al final de este video logren entender a qué me refiero. La metagenómica es el estudio de todo el material genético en una muestra y generalmente se refiere al estudio de poblaciones microbianas. Por ejemplo, imaginemos que tomamos una muestra de ADN a todas las personas en Bogotá. Vamos a tener millones de genomas en esta muestra. Esto es equivalente a tomar una muestra de suelo y secuenciar todo el ADN de los microorganismos ahí dentro. Para realizar estudios metagenómicos podemos hacer dos cosas: estudiar fragmentos específicos de todo el genoma, o lo que conocemos como genes marcadores, y eso nos dará una idea de qué organismos están en la muestra y qué tan diversa es. O por otra parte, podemos analizar todo el material genético, o lo que en inglés conocemos como Whole Genome Sequencing, y de esta aproximación podemos saber no solo quiénes están en la muestra y qué tan diversa es, sino que también podemos inferir perfiles funcionales de los microorganismos aquí dentro e incluso reconstruir los genomas completos, o también llamados MACs, Metagenome Assembled Genomes, o genomas ensamblados de metagenomas. ¿Y qué tiene de especial reconstruir estos genomas bacterianos? Hasta hace unos años reconstruíamos los genomas de organismos que podíamos cultivar, pero ya sabemos que no todos los microorganismos se pueden cultivar porque no conocemos los requerimientos nutricionales para que crezcan adecuadamente en el laboratorio. Y justamente las muestras metagenómicas, al contener todo el ADN presente en la muestra, nos permite analizar no solo la presencia de especies conocidas y desconocidas, también de múltiples variantes de cepas que estén ahí. Es decir, podemos tener una visión más comprensiva y descriptiva de la diversidad microbiológica en las muestras. ¿Y cómo hacemos para reconstruir estos genomas o MACs? Pues no es tan sencillo. Puede ser un trabajo computacionalmente costoso. Imaginémonos que tenemos un rompecabezas con millones de piezas. Y dentro de ese rompecabezas sabemos que hay cientos de figuras más pequeñas, pero no sabemos con exactitud cuántas, ni cuántas fichas corresponden a cada una de esas figuras. Es decir, nuestro rompecabezas no viene con la caja de referencia, pero sí tenemos herramientas bioinformáticas que nos permiten ensamblar y agrupar secuencias en grupos más pequeños. A este último proceso le llamamos binning, y la aproximación que utilizamos para este proyecto utiliza herramientas de Machine Learning para encontrar patrones en las secuencias de ADN, como por ejemplo el contenido de GC o la abundancia de las secuencias, y así asigna o clasifica estas a grupos taxonómicos específicos. ¿Qué buscábamos lograr con este proyecto? Queríamos resolver la siguiente pregunta: ¿qué tan precisos son los genomas ensamblados de metagenomas para evidenciar la complejidad y diversidad de las comunidades bacterianas simbióticas de Drosophila? ¿Y qué sabemos de la microbiota de Drosophila? Pues varios estudios han analizado la microbiota de distintas especies de Drosophila, tanto silvestres como criadas en laboratorio, con dietas variadas y geográficamente distantes, y han encontrado que la microbiota de las especies de Drosophila está taxonómicamente restringida, es decir, es bastante simple, y los taxones dominantes corresponden al filo Firmicutes, representados por las familias Lactobacilliaceae y Enterococcacea, y principalmente las clases alfa y gamma del filo Proteobacteria, representadas por las familias Acetobacteriaceae y Enterobacteriaceae, independientemente de la diversidad filogenética, ecológica y geográfica de los huéspedes. Un grupo de investigadores de Francia y Ecuador se aliaron para secuenciar los genomas de varias especies de Drosophila, y cuando estaban analizando sus datos se dieron cuenta de que había mucha contaminación en las secuencias, y se preguntaron: ¿será que esta contaminación es la microbiota asociada a estas drosófilas? Y ahí entré yo a analizar estos datos. En resumen, analicé los datos metagenómicos que provinieron de 4 drosófilas: Drosophila carlos vilelai, Drosophila mesophragmatica, Drosophila ninarumi y Drosophila urco. Para lograr el objetivo se siguió un flujo de trabajo compuesto de 12 pasos que utilizaban diversas herramientas bioinformáticas, haciendo su explicación un poco extensa, por lo que aquí se resumirá a grandes rasgos los pasos principales que se sigue para la reconstrucción de genomas. El primero, muy importante, es la descontaminación, que básicamente es remover todas las secuencias que no nos interesan, es decir, ADN no bacteriano. Posteriormente se continúa con el ensamblaje, donde buscamos tener secuencias más largas o relevantes, o también llamados contigs. Finalmente se hace un binning, donde se agrupan estos contigs en sus respectivos grupos taxonómicos. Después de eso se hace una identificación taxonómica de los genomas generados y posteriormente se hace un análisis de diversidad taxonómica.
Logramos reconstruir 15 genomas bacterianos, la mayoría pertenecieron a los datos metagenómicos de Drosophila ninarumi y lastimosamente no se logró recuperar ningún genoma completo de Drosophila mesofragmática. Creemos que es porque habían secuencias en muy baja abundancia, lo que dificulta la reconstrucción de genomas completos. Ahora bien, de la identificación taxonómica, los genomas recuperados de Drosophila ninarumi pertenecieron a los géneros Acetobacter, Wolbachia, Morganella, Cedesea y Acinetobacter. Para Drosophila urcus se encontraron genomas de Acetobacter, Gluconobacter y Lactobacillus, y para Drosophila carlos-vilelai se encontró solo un genoma correspondiente a Wolbachia. En esta tabla lo que podemos observar es que logramos reconstruir 13 genomas de muy buena calidad y 2 genomas de calidad media. En cuanto a qué tan precisos fueron estos genomas reconstruidos para representar la diversidad y complejidad de las comunidades bacterianas de Drosophila, podemos decir que los genomas logran representar a los taxones más abundantes presentes, como Wolbachia o como bacterias de la familia Acetobacteraceae. En esta figura lo que estamos viendo es la abundancia relativa de distintos géneros de los datos metagenómicos que se obtuvo a partir de secuencias del gen marcador 16S. Las bacterias de la familia Acetobacteraceae se han asociado con insectos como moscas de la fruta, mosquitos, abejas y saltamontes, que dependen de dietas a base de alimentos ricos en azúcar y comúnmente habitan el sistema digestivo de estos insectos, donde las condiciones anaeróbicas, el pH ácido y los azúcares metabolizados crean un ambiente adecuado para su crecimiento. Las bacterias del género Wolbachia son bacterias gram negativas alfa-proteobacterias reconocidas por ser endosimbiontes obligados del 40% de todas las especies de insectos y manipular el sistema reproductivo de estos para ser transmitidos verticalmente. Aún así, los genomas de otros grupos que se encontraban en menor abundancia y que se reportan en la literatura como grupos dominantes de la microbiota de Drosophila no se pudieron reconstruir, como es el caso de la familia Enterobacteriaceae, un taxón que juega roles importantes en la nutrición, defensa y reproducción de las moscas. En conclusión, sí se lograron reconstruir genomas bacterianos procedentes de estas drosófilas y de los géneros de los cuales no se pudieron recuperar genomas, probablemente se deba a una baja abundancia de las secuencias o a posible presencia de secuencias procedentes de Drosophila u otros organismos. Las bacterias han demostrado jugar un rol importante y benéfico en el desarrollo y vida de su huésped, llegando a afectar la fisiología, reproducción y el sistema inmune de este. En humanos, por ejemplo, se ha visto una relación entre la microbiota y enfermedades como la obesidad, diabetes y depresión. Lo cierto es que aún no se conocen con precisión los mecanismos con los que se dan estas interacciones, sus consecuencias y efectos, por lo que modelos animales simples, con una baja diversidad en sus microbiomas, como las moscas Drosophila, son necesarias para comprender mejor estas interacciones. Ahora bien, este estudio es bastante innovador en su campo. Analizamos la microbiota de drosófilas que no se habían analizado previamente, lo que nos puede dar una mejor perspectiva de los mutualismos que ocurren entre estas moscas y las bacterias. Y por otra parte, con los genomas que se reconstruyeron se puede continuar con análisis filogenómicos que nos permitan inferir similitudes, diferencias y distancias evolutivas entre los distintos géneros de bacterias que se encontraron en las distintas drosófilas.